bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Tálaso, película que compite en la sección oficial de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablarnos de ella, pues contamos con la presencia de su productora, Sylvie Pialat, y su director, Guillaume Niclou. Me comenta Sylvie que el señor Michel Houellebecq, como sabéis, el protagonista de la película, ha estado aquí en San Sebastián, lo habréis visto en la Alfombra Roja, que está muy feliz de estar aquí, pero que realmente él nunca da ruedas de prensa, ni aquí ni en ningún otro sitio, entonces pues que disculpéis su presencia. Y bueno, pues podemos empezar ya sin más dilación con las preguntas. Creo que hay una aquí primero, en primera línea, y luego ahí. Bonsoir. En primer lugar, quisiera felicitarles por la película. Me ha encantado. Ya me habían gustado sus películas anteriores, así que no ha sido una sorpresa. Pero me ha extrañado mucho, la verdad, este formato. Sabemos bien que es una ficción, pero la verdad es que casi parece un documental. No por las situaciones, sino porque, claro, los personajes o los actores juegan su propio papel. Así que me pregunto, ¿cómo escribir el guión para actores que se van a interpretar a ellos mismos y, claro, y luego cómo dirigirlos? ¿Hay que basar los diálogos en reflexiones que ya han tenido lugar antes, hablando con usted, o es que usted simplemente los dejaba improvisar? ¿Alguien traduce, verdad? Sí. ¿Todos tienen cascos, auriculares? ¿Sí? Claro, la verdad es que me veo obligado a dejar parte de la fabricación de este tipo de película. Claro, es una película que sigue a The End y al secuestro de Michel Houellebecq. Me veo obligado a dejarla un poco en el aire. Hay una base escrita, es decir, una especie de documento novelizado que será una mezcla entre resúmenes, secuencias, diálogos o simplemente algunos diálogos. Es cierto que es un formato un poco híbrido. Entonces sí que hay un documento escrito. Y luego todo lo que yo voy deseando incluir en el rodaje, a partir de mis conversaciones con Michel, con Gérard y con los demás, todo eso en general me lo guardo para mí. Luego está lo que los actores van proponiendo en cada escena, llegando más lejos de lo que estaba previsto. Pero a veces puede ocurrir lo contrario. A veces imaginamos antes, en un comienzo, y es decir, toda esta flexibilidad y esta forma de trabajar es así porque trabajamos con un desarrollo natural a medida que avanza la película, y eso me permite ir incluyendo todos los accidentes que se puedan producir, todo lo que va a ir después alimentando la película. Las peripecias que se producen, las intrigas y también las microintrigas que corresponden a los personajes. Pero, claro, la singularidad de este tipo de película es que pueden protegerse los actores y esconderse tras el hecho de que es una ficción y están interpretando un personaje, pero lo que hace más complejo o lo que hace más compleja esta propuesta es que, a pesar de todo, cuando ocurre algo, un evento, son ellos los que reaccionan, es su personalidad. Entonces es cierto que ahí existe esa ambigüedad. Por un lado se comportan de forma natural, pero dentro de una ficción. Pero eso les permite ser mucho más naturales que simplemente estuviésemos haciendo un documental, porque se pueden ocultar detrás de la ficción. Así que es toda una mezcla de todas estas fuentes e influencias. Y hay otro elemento del que no hemos hablado, y es que yo durante el rodaje hablo mucho, hablo con ellos, les voy dando réplicas, las réplicas durante el rodaje. A veces tienen obligación de, claro, de trabajar con algo, pero que tampoco hemos reflexionado en ello antes. Así que, claro, por eso tenemos también esa veracidad. Gérard tiene... Bueno, hay alguien que le va leyendo el texto justo antes y que le llega al oído, y eso es algo que ya habíamos hecho anteriormente.
con él. Así que hay una mezcla de opuestos. Michel aprende su texto como si estuviese en la escuela. Como un alumno le preocupa mucho saberse bien su texto, pero Gerard en absoluto. Gerard simplemente está ahí con la idea de que hay que estar ahí en el instante y de que lo que ha pasado 2 segundos antes no importa. Así que son dos fuentes opuestas, pero que cuando están juntos crean. Es un tándem singular y a mí me divierte muchísimo tener dos personalidades opuestas que logran encontrar un equilibrio. Lo cierto es que iba a preguntar un poco en la línea que han preguntado antes. Sabemos que es una ficción y yo quería saber cuánto había de improvisación o de aportaciones propias de las dos versiones. Perdón un momentito que tengamos el casco puesto y así lo entiende todo. Un petit souci technique. Sí, pues. Un pequeño problema técnico. Repetimos. Sí, decía que yo también iba a preguntar un poco por esa parte improvisada, sabiendo que es una ficción, así se Non, je suis désolé. Oui, mais je n'ai pas de son dans le... Ça y est. ¿No tiene sonido en el casco, dice? Oui. Ahora sí. Oui. Nada, pues eso que decía que... Excusez-moi. Perdón. Decía que yo también, sabiendo que es una ficción, iba a preguntar en relación a la parte, a cuánto puede haber de improvisación por parte de los actores, más o menos sí que ha respondido, pero bueno, Michel, por lo visto, como acaba de decir, lo aprendía como un niño, lo recitaba, pero bueno, sí me gustaría saber eso, si se ha habido cosas que realmente se les ocurrían en el momento y ya se han quedado en la grabación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me hubiera gustado, es una pena que Houellebecq no dé ruedas de prensa, yo le quería también preguntar, pero puedo trasladar la pregunta al director si cree que sería un buen presidente de Francia. Yo fui quien le animó a presentarse, el amigo que le invitó a presentarse fui yo. Así que sí, ojalá hubiese seguido adelante, porque él tiene un punto de vista, sí, que le es propio, y creo que sí, que puede ser muy interesante escucharlo en un momento en el que todo el mundo propone muchas cosas. Sí, Michel tiene su propia opinión y yo creo que sería interesante escucharla. Luego, bueno, lo consideró durante un fin de semana y me llamó y me dijo, no, al final no lo voy a hacer. Y es una pena porque ya estábamos hablando del gobierno, incluso. Y el gobierno era un gobierno bastante divertido. La verdad es que, ojalá, el desastre que hubiese podido producir hubiese sido divertido verlo, la verdad. Pero era bastante anárquico, sí, hubiese sido bastante anárquico. En cuanto a la fabricación de la película, es difícil hablar de detalles porque sinceramente no me acuerdo. Hay momentos en los que uno... Claro, empieza el rodaje, empezamos a rodar, utilizamos 4 cámaras y nunca paramos. Y hay una toma única, muchas veces es así. El interés de esta infraestructura es que todo el tiempo estamos inmersos en la película, no hay distancia y yo también me incluyo ahí dentro puesto que estoy ahí hablando con ellos, soy al mismo trabajo el encuadre pero hablo con ellos a la vez, todos estamos ahí tratando de crear un espacio que sea al mismo tiempo un espacio en el que, por supuesto, estamos haciendo una película y hay un pliego de condiciones que cumplir, pero también tratando de captar momentos de verdad. Así que, al mismo tiempo, tenemos que tener confianza absoluta. Ellos tienen que confiar absolutamente en mí para ponerse en mis manos, en las manos de una dirección, a veces imprevista, o con cosas que no estaban en el guión, y también dejarse llevar juntos, ellos dos, y avanzar sin estar racionalizando las cosas, sino simplemente confiando en las situaciones, confiando en cómo Michel, Gerard y los demás van reaccionando. Es una mezcla curiosa, la verdad.
una alquimia muy particular. Sí, trabajar una película así requiere o supone una alquimia muy particular. Yo quería saber cómo se escribe un guión para un escritor. Bueno, no para un escritor, sino sabiendo que uno de los personajes, el protagonista, es escritor también. Si ha tenido en cuenta eso o si por el contrario es un personaje más y es un guión como otro cualquiera. Y luego quería preguntar también sobre Sylvester Stallone. Siempre fue Sylvester Stallone quien tuvo en mente para esas apariciones. Gracias. El estatus profesional de Michel, cuando estamos rodando, ya sea el secuestro de Michel Houellebecq o esta película, pues a mí no me interesa tanto, la verdad. A mí lo que me interesa sobre todo es su personalidad humana, la persona. Él es así en la película porque él es así. Su carácter y su sensibilidad, lo divertido que es, o todo lo que él provoca, pues es así, esa es su personalidad. Su personalidad es la que hace la película. No importa su estatus ni de actor ni de escritor. Y lo divertido es interpretar, es decir, o jugar con esa imagen pública. Lo divertido es crear vasos comunicantes perpetuos. Y claro, en un momento dado uno no sabe muy bien a quién estamos viendo, ¿verdad? Y eso también es muy interesante, ver cómo lo estamos percibiendo, estar en un estado de apnea para saber si lo que se nos está enseñando es verdad o es algo imaginario. Así que sea escritor, pues a mí no me plantea ningún problema, porque no es en eso en lo que yo me baso. Pero claro, por ejemplo, cuando pienso en que Michel tenía que leer el texto, pues eso tampoco es ningún problema. Ni lo pienso, la verdad. Claro, a Gerard ahora ya, por ejemplo, ni le pido que lea los guiones. Bueno, echa un vistazo, pero enseguida lo deja a un lado el guión. Porque confiamos el uno en el otro. Confiamos lo suficiente y ya está, lo que predomina son las ganas de trabajar juntos. Y atrasamos un poco el momento más importante es en el que empezamos a fabricar y no el momento de la preparación. Sylvester Stallone. Es la primera palabra que me vino a la mente cuando empecé a escribir el guión. Me gusta mucho el actor. Siempre me conmovía y me emocionaba cuando veía a Rocky, por ejemplo, el primer Rocky. Me parece una película fantástica. Creo que hay momentos alucinantes en esa película. Ese momento en el que lo vemos ahí con su camiseta, ahí con esa actitud, y luego cuando ves a la chica. Sí, me parece muy, muy bonito y muy emocionante. Está maravilloso, él junto con la actriz. Así que no, Stallone lo tenía en mente desde el comienzo. Y en un momento dado me dije, pues quizá, ¿por qué no sería posible? Claro, Gerard dice, somos amigos, nos conocemos. Dice Gerard. Y entonces empezamos, bueno, pues hubo ciertas negociaciones y no podemos desvelar por qué no vino. Y la verdad es que, claro, porque Rambo estaba inmerso en Rambo, estaba rodando y por eso al final no pudo venir. Entonces la persona que evidentemente podía sustituir a Rambo, pues es su doble. El doble de Rambo. Y claro, y eso pues justificaba lo que dice Stallone. Claro, ya nos estamos acercando a la física cuántica. Así que el doble, que es como una especie de Schrödinger de Stallone, bueno, ese doble yo creo que al final pues fue incluso mejor que el hecho de tener al verdadero Stallone. Tengo una pregunta para Sylvie, para la productora. Muchas gracias por haber producido esta película. Quisiera preguntarle lo siguiente. Esta es una película bastante original y supongo que eso implica un riesgo. ¿Hay otros realizadores que han hecho películas parecidas,
por ejemplo, interpretando su propio papel, pero no era lo mismo. Así que, insisto, me parece una película muy original. Pero ¿no cree usted que hay cierto riesgo a la hora de producir una película tras otra? Pero sí que le aliento a que siga haciéndolo así. ¿No cree usted que hay un riesgo a la hora de producir estas películas? Bueno, claro, porque ahora ya es la segunda con Houellebecq. No sé si produjo usted la primera película con Michel Houellebecq. Sí. Bueno, no es... no ha sido, los hemos producido de forma diferente. La primera película se hizo muy rápidamente y no tuvimos una financiación clásica. Así que lo hicimos para la televisión, así era más rápido. Nunca es fácil tener a Michel Houellebecq libre, eso ya para empezar. Así que aprovechamos de un momento para poder rodar. Y sí que es verdad que en cuanto a la financiación fue todo un poco folclórico. Y esta segunda película no es que haya sido más fácil, pero sí que queríamos que fuese una película para el cine. Y la verdad es que ha sido bastante fácil hacerla. Enseguida confiaron. Nosotros tuvimos ese anticipo sobre la venta de billetes, como ocurre en Francia. Nos beneficiamos de eso, de ese anticipo, y luego Houellebecq también nos siguió. Y la suerte con Guillaume es que puede rodar muy rápidamente. Así que, claro, es cierto que tampoco necesitábamos decenas de millones de euros. Y eso nos permite tener un poco más de libertad y trabajar como queremos. Así que no, la verdad es que no ha sido muy difícil. Y además tenemos actores que se prestan al juego. Es una película en donde había toda esa connivencia. Sí, es cierto que este tipo de película funciona solamente en una única dirección. Es la única forma de hacerla. Primero, yo tengo la confianza por parte de Sylvie. Eso es esencial, porque claro, hay que decidir producir una película como esta, no es tan evidente. Y luego hay que tener la confianza de Michel y de Gérard, está claro, porque sin ellos no habría película, ¿verdad? Así que, claro, es esencial esa relación de confianza de comienzo a final. Y en un proyecto como este, nadie se puede sustituir ni a Sylvie, ni a mí, ni a los dos actores, porque todo esto es la cuadratura del círculo, así que estamos encerrados en esa confianza. Si uno se hubiese ido, pues no nos hubiese quedado nada. Oui. Effectivement. Il t'a reconnu. Allí. Se conocían, en la película dicen que no, se conocían antes Michel y Gérard, cómo conectaron cuando se conocieron, y aprovechando que no están y que no nos oyen, si fue complicado. Ya sé que has trabajado evidentemente en el mismo formato con Michel en El secuestro, con Gérard Depardieu también ha trabajado antes, pero sí fue fácil trabajar con dos personalidades tan características como ellos dos y encima juntos. ¿Y quién dio más guerra? Excusez-moi, La première question, c'est est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Ah, voilà, non, ils se connaissaient pas. No se conocían, se habían cruzado una vez, pero no se conocían. Así que lo emocionante, en realidad, fue organizar un verdadero encuentro. Claro, cuando se conociesen, empezasen a hablar y filmar ese encuentro para que pudiésemos tener el privilegio de verlos hablar y dialogar, aunque fuese pasando por la ficción, poder llegar a ese terreno más personal, en donde podemos escuchar las confidencias de uno, vemos cómo el otro se queda alucinado con lo que le cuentan. No, la verdad es que no dan la lata. Cada uno tiene su carácter, sí. Pesado eso, dar la lata. Alguien que da la lata es alguien que hace preguntas, por ejemplo, cuando yo le pido que haga algo. Para mí dar la lata es eso, alguien que me esté cuestionando. Yo con ese tipo de personas no sé trabajar, los que cuestionan y hacen preguntas cuando yo les pido hacer algo. Así que no dan la lata, simplemente porque hacen todo cuando yo les pido. Y eso es un privilegio enorme.
Y es el mejor regalo, ¿verdad? Tener actores que te siguen en aquello que uno no es del todo capaz de explicar, pero que te siguen, que te entienden, que saben cómo tratarlo. Y cuando nos acompañamos mutuamente en esta exploración es un regalo. Cuando mezclamos esa búsqueda de lo íntimo con ese aspecto de ficción. Y esa mezcla es lo que a mí me interesa proponer al espectador. Así que no dan la lata, no son pesados. Eso no quiere decir que siempre sea fácil trabajar. No se trata de que estuvimos felices todo el tiempo, tampoco se trataba de buscar ahí el placer o la felicidad, se trataba de aprender también, de aprender y de saber que todos vamos a la búsqueda de esos instantes, muchas veces que no son previsibles, que se trata de ir a lograr captar y hacer esta película. No quería decir exactamente dar la lata, sino de forma un poco humorística si fue fácil o no fue fácil trabajar con ellos, pero bueno, está más o menos respondido, gracias. Sí, tenemos aquí pregunta. C'est simple et pas simple. Fue sencillo y no trabajar con ellos. Y precisamente lo interesante es que buscábamos, investigábamos, y si no hubiese dificultades en la búsqueda, pues entonces la búsqueda no tendría interés. Cada uno de nosotros tenemos que, claro, contribuir, hacer algo estimulante que nos lleve a querer seguir adelante. A seguir adelante en esa exploración. Se trata, de nuevo, de buscar juntos, de fabricar juntos, y se trata de inventar con la mayor justicia, siendo lo más justos posibles. Y eso no excluye que a veces, bueno, pues que haya excesos o gritos o ataques incluso, botellas que se vacían, la vida misma, ¿no? Está claro que no queremos ser tibios. Y en esta película, desde luego, no hay nada de tibieza. La verdad es que hemos pasado 4 meses en Vietnam y hacer la película está claro que fue una experiencia, más que Vietnam. Pues bueno, ya ha dicho Silvi también que Guillaume rueda rápido. Pues al hilo un poco de todo esto quería saber si hubo momentos que se salieran de planning, que duraran más, pues eso, debido a que cada uno es como es y que igual se desesperara un poco si hubo que alargar momentos en el rodaje y que hiciera que tardaran algo más. Y luego, por otro lado, quería saber si tiene pensado volver a colaborar con alguno de los dos, o bueno, especialmente con Michel Houellebecq. Gracias. Retrasos o... No, la verdad es que estábamos todos encerrados ahí en ese centro de talasoterapia. Entonces, como yo trato de rodearme de amigos y personas con quien tengo confianza, pues entonces en cualquier momento podíamos decir, bueno, vale, pues podemos seguir un poco más, o quizá hoy... Sí, la duración era algo flexible, no teníamos un horario rígido, no teníamos limitaciones de tiempo. La única limitación era, por ejemplo, claro, pues si oscurece y hubiésemos querido tener más luz del día. Esas son las limitaciones, porque con Sylvie trabajamos de una forma bastante flexible, una vez que ya la estructura está en marcha. ¿Otras películas con Michel? Bueno, pues quizá en un momento dado, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una tercera película con él, con Michel? Quizás si vemos que todo el mundo tiene ganas, ¿por qué no? Pero si lo hiciésemos, pues está claro que seguiría siendo con Sylvie. Y no hemos hablado de Benoît, que también forma parte de esta estructura de producción y que es alguien también clave y que es alguien que nos es siempre muy fiel. Benoît también forma parte de este team, de este equipo. Así que sí, por supuesto, si vuelvo a trabajar con ellos será con los mismos, con el mismo equipo. Sería coherente, ¿verdad? Porque todos compartimos el mismo deseo, que viene muchas veces de un impulso. Así que si decidimos lanzarnos, pues nos lanzaremos todos y veremos a qué llegamos. Pero sí, al final lo que nos vincula es ese deseo común.
Y quizá eso es lo que precisamente nos permite hacer estas películas, es que tenemos esta gana, este deseo común y esa energía común, así que espero que sí. Tengo una pregunta que hace un poco de transición con lo que acaba de decir ahora. Thalasso, yo sé que viene después del secuestro de Michel Houellebecq desde el punto de vista narrativo, pero en cuanto a la temática, yo creo que está más cerca de Valley of Love. Sí, por ejemplo, Valley of Love, Valle de Amor. En muchas de tus películas se habla de la muerte y del más allá. Es cierto, de si estamos muertos, si es verdad, si no. La muerte también está presente en otras películas tuyas. Así que, ¿cómo explicar ese deseo de hablar de la muerte, pero vinculándola a la vida? Porque, claro, los personajes o las personas muchas veces dices también que siguen vivas después de la muerte. ¿Puedes, por favor, hablar un poco de todo ello? Bueno, pues yo no sé, no lo explico. Lo que trato es explorar todas esas ideas mientras escribo y mientras ruedo. Esas tres etapas o esas tres... Claro, primero hay que escribir, luego hay que rodar y luego hay que hacer el montaje, ¿verdad? Y hay una mutación permanente entre la idea que tenemos en un comienzo y lo que al final perciben o percibimos. Y yo, claro, entre un momento y otro, yo ya estoy en otro lugar como director, pero aún estando en otro lugar sigo estando ahí porque cada película va dando nacimiento a otra, sí. O seguimos un hilo o nos oponemos a algo y Thalasso ha dado lugar a otra película. Otra película que tendrán que producir Sylvie y Benoît y que solamente la conocieron ayer. Así que ha hecho falta un tiempo de gestación, como si fuese 9 meses, ¿verdad? Como si fuese un bebé en el vientre de su madre. Y va a haber, sí, un guión. Hay un guión que prolonga el tema de Thalasso. Y esto es algo que yo no explico, es algo que simplemente siento. Y entonces aquí estamos hablando del deseo a la hora de querer escribir una cosa u otra. Es muy difícil de explicarlo, porque si no mentiríamos. No puedo dar respuestas cuando no sé qué decir. Si digo que no sé es porque soy sincero. No sé. Si supiera, quizá pararía ahí e iría a hacer otro tipo de películas, o quizá me embarcaría en otro tipo de relato. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Español. Non, c'est pas la dernière question. Sí. Ah, no, no puede ser, es la última. ¿Es la última? Pero sí, todavía el público no ha decidido que es la última. Ah, lo decide usted. Pero no es la última pregunta, ¿no? Usted es quien decide que es la última, ¿no? ¿Es así? Il plaisante. Il a une façon de plaisanter très particulière. Está hablando en broma, es que tiene un sentido del humor muy particular. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar un poco sobre los propios protagonistas. No son cualquiera, menos en Francia. Son 2 opinadores, son personas que se posicionan públicamente. Eso siempre genera debate, a favor o en contra. Son controvertidos y atraen. En ese sentido, en un momento de la película, o no película, ya no sé bien si es realidad o ficción, un cliente en la talassoterapia se acerca y les dice: son ustedes la vergüenza de Francia. Quería que me desarrollara un poco esta idea y el pulso que le toman a este papel que interpretan juntos. Gracias. Algunas personas seguro que es lo que piensan de ellos. Son la vergüenza de Francia. Bueno, yo creo que hicimos una entrevista. Yo entrevisto a Gérard y a Michel, porque Michel decidió en un momento dado no responder a preguntas de periodistas, entonces por eso soy yo, por ejemplo, quien los entrevista. Y les pregunté: ¿vosotros pensáis de verdad que sois la vergüenza de Francia? ¿Qué pensáis cuando os dicen eso? ¿Perdón? Es el final, última pregunta, sí, ya lo habíamos dicho.
Entonces les pregunté qué pensaban de esta frase. Y tanto uno como otro, pues dijeron que sí. Y un poco por coquetería incluso se sentían orgullosos de ser la vergüenza de Francia. Y por eso hablo de que tienen ese espíritu provocador. Y además provocan de forma muy diferente. Por un lado hay una que es muy reflexiva y otra espontánea. Y lo vemos, claro, cuando dice, ah, qué mierda, todo es una mierda, todo es una mierda. Dice Gérard, sí, muchas veces lo dice, todos los días, esto es una mierda, todo es una mierda, dice Gérard. Michel no, es más moderado, reflexiona más reflexivo y entonces diría, eso es una mierda. Claro, reflexiona y lo dice mucho más tranquilo, pero Gérard, bueno, es diferente. Sí, yo creo que se sentían un poco orgullosos. Que alguien pueda decirles eso les enorgulleció. No les molestó. Y sí que puedo responder en nombre de ellos porque he escuchado que eso es lo que respondieron. Cuando se les planteó esa pregunta, bueno, eso dijeron. ¿Quieres añadir algo? No, la verdad es que sí, yo también iba a citar esa entrevista. Porque la verdad, sí estoy de acuerdo, se sentían un poco orgullosos, ¿verdad? Michel además estaba encantado, dijo, pero estoy encantado de que exista Gérard. Porque cuando oigo las cosas que dice Gérard, pues me siento muy tranquilo detrás. Mientras exista Depardieu, estamos todos a salvo, porque claro, todo lo que se pueda decir después de él... Antes de terminar... Pues no, pero si tenéis preguntas, adelante. Más tiempo, pero por nosotros encantados. Si ustedes no están de acuerdo. La mienne est une question toute courte. Una pregunta muy breve. En sus películas, sí, en la del secuestro de Michel Houellebecq y en esta. La verdad es que beben, ¿es verdad? Cuando beben, beben de verdad. El rodaje del secuestro de Michel Houellebecq fue un rodaje muy alcoholizado. Sí, muy alcoholizado. Hay 3 comidas o 3 cenas en la película y en cada ocasión pasamos 2 horas y media cenando. Y yo no cortaba, es decir, cada cena hubiese podido ser una película. Y en cuanto se ponían a la mesa, claro, primero ya era el aperitivo, luego se come y claro, y al final, después de haber comido, pues claro, hemos bebido mucho y... La verdad es que fue un rodaje mucho más alcoholizado, el del secuestro. Aquí ahora, estando en la talasoterapia, pues igual estaban un poquito más moderados, ¿no? Que comían, no comían nada, comían aire. Así que, claro, fuimos más modestos. Y como además no podían beber alcohol, que estaba ahí bajo llave... Y claro, y Michel además acababa de casarse, entonces, bueno, pues la verdad, quizá no estaba en la misma disposición. Nunca estaba previsto beber por beber, eso está claro. Yo voy tomando las cosas como vienen y si en un momento dado Gérard dice o Michel dicen «tengo sed», pues beben. Y si quieren fumar, pues fuman. Todo es natural, sin obligarnos o sin impedir nada. Pero es cierto, ha habido menos alcohol en esta película que en la anterior. Preguntar sobre el centro de Thalasso. ¿Lo tenían a su total disposición o mientras rodaban en una zona el resto estaba abierta o cómo fue? Este centro, sí, estaba a nuestra disposición y había clientes. Y luego el personal, sí, el personal del centro, pues también trabajaron en la película, entonces sí, nos ayudaron, pero también los incluimos dentro de la película, al personal. Es decir, las personas que trabajan ahí, pues luego también hicieron de actores. Aprovechamos los conocimientos que tenían y los integramos en la película. Así que sí, decidieron jugar. Y la verdad, jugar e interpretar. Y han visto la película. Y Gérard decía todo el tiempo, ¡ah, la! Pero eso no podemos decir. ¡Qué horror! Eso no se puede decir. Sí, claro que sí. Esto es una comedia. Y decía, pero somos nosotros, seguimos siendo nosotros. Y lo decía, sí, pero da igual. Y claro, pues había algo un poco corrosivo. Decía todo eso a la hora de hablar delante del personaje.
organizamos una proyección para el director, vinieron todos, vinieron en un autobús, en un minibús, 20 personas del personal del centro vinieron a la proyección y estuvieron encantados. Pero durante el rodaje, claro, bueno, pues ellos se daban cuenta de que, bueno, de que había mucha ligereza y de que, por supuesto, de que no se trataba de hacer un retrato catastrófico de su centro, ¿no? Todo eso lo entendieron. Pero tuvimos muchísima suerte con ellos, porque, claro, no es evidente, justo antes de Navidades, cuando hay muchos clientes, la clientela normal, no es normal que colaboren con tanta simpatía el personal del establecimiento. La verdad es que el establecimiento es otro personaje, con todos esos personajes además que es el personal de verdad de ese lugar. Ese decorado, yo en un primer momento, claro, no estaba garantizado que fuésemos a encontrar este lugar. Claro, yo sí que pensé en un centro de talasoterapia, pero no había garantías de que fuésemos a encontrarlo y de que fuese así. Y la verdad es que nos acogieron formidablemente bien, muy simpáticos, muy sencillos. Y la verdad es que todo lo hicimos de una forma muy natural. A veces hay que obligar y forzar las cosas y aquí no. Todo discurrió de forma muy sencilla, sin problemas. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que el hecho de que estos proyectos los tratemos así con cierto carácter de urgencia y de emergencia, pues implica que hay mucha energía y no hay tiempo para problemas. No hay ni tiempo. Otros proyectos más largos, pues al final crean problemas. Aquí no, había que avanzar y resolver las cosas rápidamente. Así que rápidamente íbamos de una cosa a otra. Y yo creo que eso facilita el rodaje muchas veces. No sé si hay. Parece que... Ok. No. Attention. Cuidado, sí, no, se acabó. A ver, cuidado, sí. Si vous avez... Pues si tenemos tiempo, yo encantado de seguir hablando, ¿eh? Hemos venido a eso hemos venido. Hemos venido a hablaros, si no, ¿a qué? Pero yo creo que está bien, dice ella. Sí, yo creo que ya vale, porque ya queréis iros, ¿no? Os tenéis que ir, ¿no? Os queréis ir, ¿verdad? Bueno, los periodistas aquí siempre están muy ocupados. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y muchísima suerte con la película. Muchas gracias. Gracias. Merci à vous.